Buenos días, muchas gracias. Quiero dar un primer saludo al Ángel Custodio de México, cuya fiesta se celebra hoy, debido a las enormes bendiciones de las cuales ha sido vehículo para esta tierra en la cual estamos ahora con tanto gusto. Un segundo saludo para las autoridades académicas de esta universidad, para todos nuestros amigos de Guadalajara y de México, y para todos los asistentes. Hay una pregunta que se me hace con el título de esta exposición. ¿Hay un nuevo orden filosófico? Mi exposición intenta ser una respuesta a esa pregunta. Lo nuevo ha gozado siempre de poderes seductores, también en filosofía. Hay un testimonio de ello en un notable pasaje del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, y se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos, se le acercaron algunos filósofos estoicos y epicúreos, entre otra gente, para preguntarle por su doctrina, nueva para ellos. Y comenta Lucas, el autor de los Hechos: todos los atenienses y los forasteros allí domiciliados no se ocupan en otra cosa que en decir y oír novedades. En Atenas, en tiempo de San Pablo, había muchos de estos llamados filósofos, pero la filosofía había desaparecido de allí hacía entonces más de 3 siglos. Pero hay novedades que permanecen. La condición es que se presenten no solo como algo distinto a lo que ya se sabía, sino como aquello que por razón de su intrínseco valor trasciende lo meramente temporal. Hemos citado antes el Nuevo Testamento. Es siempre nuevo porque es definitivo. Aunque de la antigua ley no borre ni una sola tilde, ya no es esa antigua ley la que rige, sino la ley perfecta de Cristo, que por ser perfecta es siempre nueva. Aquello que es perfecto es nuevo porque es inagotable. Siempre es posible allí un nuevo descubrimiento. En los más sencillos pasajes de los evangelios se pueden descubrir profundidades insospechadas, y cada nueva lectura puede ser un nuevo descubrimiento. Es imposible que los evangelios envejezcan. En cambio, hay infinidad de obras de los hombres que se acaban tras el primer entusiasmo y que, vueltas a leer al cabo de un tiempo, muestran una vaciedad que en el momento de la gloria efímera se ocultaba tras la novedad de alguna ocurrencia estrafalaria o de un lenguaje atrevido. Hay otras obras, sin embargo, también de los hombres, que aunque carentes de la directa inspiración divina de las Sagradas Escrituras, tocan algo superior y adquieren de este modo el valor permanente de lo que es siempre nuevo. A esto se ha llamado lo clásico. Viene este término de clasis, que originalmente significa llamado. Classicus, que era el llamado de trompeta que convocaba a tomar las armas. De ahí que designe luego a los primeramente llamados, a aquellos que acuden al primer toque. Si lo clásico es de este modo lo primero, es por lo mismo lo más antiguo, lo ejemplar, lo que siempre se renueva y nunca se agota. Podemos, por tanto, improvisar por el momento una respuesta a la pregunta inicial. Sí, hay una nueva filosofía, la cual es muy antigua.
Nace con aquellos que se dieron cuenta de que el aire que respiramos, el suelo que pisamos, el agua que nos limpia y el fuego que nos acoge son dones gratuitos provenientes de algo que está por encima de nosotros, cuya esencia desconocemos y a lo cual dieron el nombre de Nous, inteligencia. Filósofo es el nombre que se dieron a sí mismos quienes consideraron desmedido el que se les llamara sabios. Es en todo caso la sabiduría lo que busca el filósofo, y ella consiste, en palabras de nuestro viejo amigo y maestro Aristóteles, en saberlo todo en la medida de lo posible sin tener ciencia de cada cosa en particular. Es decir, que lo que se busca es entender, y el objeto del acto de la inteligencia es todo. Pero tratar de entender cada cosa en su particularidad es perderse en un laberinto de hechos contingentes sin que de ellos se descubra aquello que tienen de inteligible. Es lo que ocurre a buena parte de la llamada ciencia moderna, que sólo atina a categorizar cuantitativamente y que por lo mismo se resuelve en técnica, pero no en sabiduría. El entender se justifica por sí mismo y no por sus resultados o aplicaciones. Por esto, su principio es la admiración, estado del sujeto que tiene dos aspectos. Por una parte, es ignorancia aplastante, es el quedarse atónito, de atónitus, estado de pasmo, sin tono, sin voz, de donde probablemente venga nuestro expresivo término tonto. Por la otra, es saberse ignorante, es darse cuenta de que uno no entiende. Y quien sabe que no entiende se sitúa con ello en el punto de partida del entender. Es parecida a la admiración al estado de estupidez, pues una y otro coinciden en la privación del acto de entender. Pero el que se admira difiere del estupefacto en que se da cuenta de esta privación. Y ese darse cuenta es el motor primero del saber. La admiración da la propia medida al que busca saber. Esa medida es lo que le hace huir de la jactancia y de la presunción. Además, es el impulso que lleva a buscar el saber en cuanto tal, en cuanto simple contrario de la ignorancia, es decir, por lo que él vale y no por razón de alguna utilidad. La mayor y más intensa aventura a la cual se pueda lanzar un hombre es a la de ser inteligente. No es aventura porque no se sepa lo que se busca, sino precisamente porque se sabe. Nunca habrá algo más nuevo para un sujeto que su propio acto por el cual descubre lo que algo es. Si no teme dejarse llevar por este descubrimiento, puede incluso ocurrirle lo que a aquel monje de la leyenda, el cual, absorto en el escuchar el canto de un pájaro, dejó pasar sin advertirlo varios siglos en ese éxtasis del oído. El conocer es la mayor perfección a la cual puede aspirar una criatura. Dice Tomás de Aquino que la perfección que corresponde a cada cosa según su especie o naturaleza es siempre limitada, porque excluye la perfección propia de las demás cosas. Pero hay otro modo de perfección, según la cual, escribe él, la perfección que es propia de una cosa se encuentra en otra, y esta es la perfección del que conoce en cuanto que conoce. Y según este modo, agrega, es posible que en una cosa exista la perfección de todo el universo, por lo cual la última perfección a la cual puede alcanzar el alma, según los filósofos, es que en ella se describa todo el orden del universo y sus causas, con lo cual identificaron también el último fin del hombre, fin que, según nosotros, se dará en la visión de Dios, pues según Gregorio, ¿qué es lo que no han de ver aquellos que ven viéndolo todo? Hasta aquí la cita de Tomás. Este Gregorio al cual alude
es el de Nisa o Niceno, que decía que el hombre es un microcosmos, porque en su alma se halla presente, por lo menos potencialmente, el conjunto de todas las cosas. Esta perfección del alma es interior. Si consideramos que lo exterior es el mundo de lo sensible, el de las cosas corpóreas, podemos decir que en rigor es una perfección subjetiva, a condición de que con ello no se pretenda sostener que sea subjetivista. Se trata de la perfección del sujeto por el acto de conocimiento, y el conocimiento es necesariamente de algo. Es decir, que no es un estado interior o una mera afección, como podría ser un sentimiento, una emoción o una depresión de ánimo, sino un acto especificado por aquello que se conoce, lo cual de este modo se hace presente al sujeto como su objeto. El conocimiento es por su propia naturaleza objetivo, pero no basta con afirmar esta condición para entenderlo como perfección del alma. Es preciso añadir que el objeto es la propia realidad de la cosa, cuya forma sin su materia es lo que se hace presente, y de este modo es en el sujeto principio determinante de lo que la cosa es, de manera análoga al modo como es principio de la misma cosa en su materia. Es así como cuando nos miramos al espejo, no es que veamos el espejo y en él algo parecido a nosotros, sino que nos vemos a nosotros mismos en el espejo, y es por esto por lo cual nos damos cuenta de que hay allí un espejo. Es nuestra propia forma visible la que está ahí realmente presente. Estas condiciones sobre la naturaleza del conocer, aunque resulten un tanto arduas a causa de su índole metafísica, son necesarias para establecer con absoluta claridad que cuando hablamos del conocimiento no nos estamos refiriendo a un fenómeno que ocurra en un sujeto independientemente de lo que pueda ocurrir en otro, como podría ser un dolor de muelas, un ataque de risa o una comezón. En razón del acto, el conocimiento es subjetivo, pero en razón de lo que se conoce es esencialmente objetivo, lo cual quiere decir que cualquiera sea el sujeto, el objeto tiene su propia identidad, a la cual aquel ha de conformarse asumiendo todas sus exigencias. Aquello de que cada cual tenga derecho a tener su propia opinión sobre cualquier materia, no solo es falso porque no existe, en sentido estricto, un derecho de esta clase, sino porque es una completa estupidez afirmar que una opinión, acto de conocimiento, se justifique solo porque es sostenida como tal por un individuo. En suma, lo que quiero decir es que un conocimiento se justifica si es verdadero y que no tiene ninguna justificación si es falso. Esto, disípense las aprensiones, no significa que haya que agredir o meter en la cárcel al que sostenga falsedades. Por lo menos, no significa que haya que meterlo en la cárcel solo por eso. Pues aquí no se está hablando de las personas ni de sus conductas, sino solo del acto de conocimiento. Lo cual no quita que, según el viejo catecismo, sea un acto de misericordia espiritual corregir al que yerra. La inteligencia de los hombres es en principio una potencia que requiere actualizarse, es decir, formarse, tomar forma de inteligencia. Es originariamente la tabula rasa, en la cual no hay nada escrito y en la que puede escribirse todo. Esta formación es tarea muy ardua. Nunca serán de naturaleza espontánea los chispazos de sabiduría ni las geniales ocurrencias. Como todo lo que es potencial en el hombre y que puede ser actualizado de distintas formas o en distintas direcciones, la inteligencia para formarse y para poder ejercer como tal necesita de hábitos,
capacidades arraigadas respecto de determinados fines y objetos. Adquirirlos supone una disciplina y una constancia que son particularmente difíciles cuando se trata de la sabiduría, el saber del filósofo, cuyo objeto son los principios universales y las primeras causas de las cosas. Ya decía nuestro viejo amigo y maestro, al señalar las características propias de este saber más alto y perfecto, al cual llama sabiduría, que es entre todos los saberes el más difícil, pues es lo más alejado de los sentidos y de las reacciones propias de la vida sensible. Esto, lo propio de la vida sensible, se nos da espontáneamente, por tanto, de modo fácil, pues el sujeto no tiene que aplicarse con esfuerzo para cumplir con lo intentado. Basta abrir los ojos para ver, pero abrir la inteligencia no es cosa tan simple. Es difícil trascender las formas sensibles y aplicarse solo a entender, sin confundir el objeto de la inteligencia con el de la imaginación. Aunque ésta sea forzosamente punto de partida, el entendimiento debe ir más allá del punto de partida y sobre todo debe habituarse a tratar como objetos, como el ente, la sustancia, la hipóstasis, la verdad y otros semejantes que no pueden ser ejemplificados mediante imágenes. Señala también Aristóteles otros caracteres de la sabiduría, además de su dificultad. Es, dice, el saber más cierto, porque, aunque, como queda claro, su certeza sea difícil de alcanzar. Es el saber que se elige por sí mismo y no en razón de utilidad. En otras palabras, es el saber más inútil, precisamente porque vale por sí mismo y no por otra cosa para la cual sirva. Como el saber construir vale solo en la medida en que sea un bien tener algo construido, o el saber cocinar solo en la medida en que haya necesidad de comer. También es el saber ordenador por excelencia. Todo otro saber, incluso los saberes técnicos y prácticos, le están subordinados, y él no se subordina a nada. Lo cual significa que es la filosofía la que examina principios y señala fines, y que todas las otras ciencias reciben de ella la definición de sus propios fundamentos. Por último, es el saber cuyo objeto está menos sometido a contingencias, a variables imprevistas o particularidades. Su objeto es lo más universal y por lo mismo es el objeto más perfectamente participable por cualquier inteligencia que con el rigor y la aplicación necesarias lo busque. Es necesario, al tener en cuenta estos caracteres, identificar la disciplina a la cual hay que aplicarse para alcanzar este saber. No para ser sabio, si se quiere, conservando la modestia de nuestros antiguos padres intelectuales, sino filósofo. Y no aficionado a la filosofía, con una modestia en la que ya asoma la hipocresía, sino filósofo, el que ama y busca la sabiduría. No se trata, como dice la barbarie actual, de hacer filosofía, son otras las cosas que se hacen, sino de saber, y de saber con verdad. Se trata de aprender a ser inteligente. Esta disciplina tiene en su base algo trivial, requisito para todo hombre que quiera conocer como persona inteligente, que quiera ejercer como persona inteligente, y que en razón de esto ha constituido por siglos la base de lo que en la civilización de Occidente ha sido llamado educación secundaria. Es aquello que los antiguos llamaron el trivium, parte primera de las artes liberales, o lo que también se llamó humanidades, pues su fin es formar al hombre precisamente en lo que lo distingue como tal frente al resto de los animales, la inteligencia.
Las tres disciplinas, de ahí el nombre, trivium, que han conformado esta etapa fundamental en la educación de la inteligencia, son la dialéctica, la retórica y la gramática. La primera, que podemos llamar lógica, es la disciplina por la cual se aprende a pensar. La segunda tiene como finalidad aprender a decir. Es preferible mencionarlo así que como aprender a hablar, pues esto ya desde los sofistas padece la mala fama de ser un perorar sin decir nada, o lo que es peor, diciendo cualquier cosa. Y la tercera procura el aprender a leer, es decir, a entender lo que otro dice por escrito. Esta gramática era la que se aprendía leyendo a los clásicos, a Homero, Virgilio, Horacio, y subsistió como método de enseñanza en Occidente hasta hace muy poco tiempo. De estas lecturas atentas y rigurosas provenía un dominio de las capacidades expresivas del idioma que es fundamental para la precisión y claridad que requiere toda buena obra de la inteligencia. Esto no era aún filosofía, es más elemental que la filosofía, pero por lo mismo es una puerta de entrada a ella absolutamente indispensable. En la medida en que estas disciplinas fundamentales han sido despreciadas y tratadas como antiguallas inútiles, la filosofía, aún en altos niveles académicos, ha sido desplazada. Y no es que en su lugar encontremos una nueva filosofía, sino simple y refinada charlatanería. El fin último de cada cosa, escribe Tomás de Aquino, es el que corresponde a la intención de su primer autor o motor. Ahora bien, continúa, el primer autor y motor del universo es el intelecto. Es preciso, por tanto, que el último fin del universo sea el bien del intelecto. Este fin es la verdad. Por esto, la verdad es el último fin de todo el universo y es a la sabiduría a la que compete de manera principal su consideración. ¿Quién entre todos los que hoy circulan con la etiqueta de filósofos suscribiría esto que ha escrito Tomás? Es interesante observar que cuando buscamos conocer acabadamente algo, no decimos quiero conocer tal cosa, sino quiero conocer la verdad de tal cosa. Si se defiende la objetividad del conocimiento, ¿por qué no mentamos directamente la cosa, lo que se hace presente en nosotros por el acto de la inteligencia? La definición clásica de verdad, asumida como la más precisa por Tomás de Aquino, la expresa como la adecuación de la cosa y el intelecto. Otra definición, proveniente de San Anselmo, dice: la verdad es la rectitud perceptible por la sola mente. ¿Por qué buscar una adecuación o una rectitud si ya tenemos lo que queríamos, que es la cosa? ¿No hay algo de subjetivismo en esa introspección destinada a examinar si en nuestro intelecto hay conformidad con lo que es la cosa? Agustín decía: no quieras ir fuera, vuélvete a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. ¿Es que acaso no nos volvemos sobre nosotros mismos cuando queremos conocer lo que algo es? ¿No es una característica del sabio reconocida popularmente la de que se reconcentra en sí mismo de tal modo que se distrae de todas las cosas exteriores? ¿No es este volverse a sí mismo una característica de la meditación y en general del pensamiento? Si Tales de Mileto se cayó en un pozo por mirar las estrellas, Tomás de Aquino dio un puñetazo en la mesa, y en la mesa nada menos que del rey de Francia, cuando se le ocurrió un argumento contra los maniqueos. Su espíritu estaba ausente del lugar y de la circunstancia, estaba vuelto a sí mismo. El rey, que entendía de estas cosas, mandó que le dieran algo en que escribir para que el argumento no volase.
Las personas inteligentes no son las que están volcadas hacia el mundo exterior. Al contrario, tienen vida interior, y esta es vida primero del entendimiento y luego de la voluntad. Hay vicios como la lujuria y la avaricia que atan al mundo exterior y que producen en quienes los padecen una especie de miedo a encontrarse consigo mismos. Por esto impiden la sabiduría, pues producen un embotamiento de la inteligencia que se niega a conocer lo que la trasciende. El acto más perfecto del entendimiento, que es el juicio, por el cual conocemos lo que las cosas son en sí mismas, no se vuelca hacia afuera para alcanzar este conocimiento, sino que descubre en el hombre interior, es decir, en la propia inteligencia, la participación del ser de esas cosas. Este ser se descubre en nuestro propio interior, y si se descubre es porque ya estaba allí presente, pero velado. La verdad es la cosa misma, presente en el intelecto, y el intelecto consiste en la presencia de todas las cosas, de todo lo inteligible en él. Presencia potencial en el caso del intelecto humano, actual como en su principio en Dios, y también actual, pero por participación de la luz divina en los espíritus puros, los ángeles. Las realidades inmateriales pueden volver sobre sí mismas, y su perfección consiste precisamente en esta vuelta completa sobre su propia esencia, lo cual es acto propio de la inteligencia. Y ahí en su interior descubre la conformidad de lo que en ella hay con las cosas, es decir, descubre las cosas mismas en lo que es algo así como un espejo interior y perfecto. Esto que descubre, la identidad de las cosas consigo mismas en el intelecto, es la verdad, el fin y perfección del entendimiento. Hay verdades particulares y contingentes. Se esfuman así como se esfuma todo lo efímero. Pero el que sean verdades está mostrando que hay algo por encima de ellas, de lo cual participan eso poco que son. Agustín es el maestro irreemplazable al que hay que seguir en estas vías. Si ambos vemos, dice en las confesiones, que es verdad lo que dices, y ambos vemos que es verdadero lo que yo digo, ¿dónde, pregunto, lo vemos? Ni yo en ti, ni tú en mí, sino ambos en la misma inconmutable verdad que está sobre nuestras mentes. Hasta aquí la cita. La verdad está en nuestros entendimientos, está en ellos por participación, como la figura visible en el espejo. Por consiguiente, conocer la verdad exige trascenderse a sí mismo, para reconocerla en su origen. No reconocerla en su origen es tener solo noticia de ella, pero no saber acabar. Esta búsqueda de la verdad en su origen es la tarea del filósofo, cuya finalidad no es la de registrar la multitud de verdades particulares, sino descubrir la verdad por la cual ellas son verdades. De la unidad de la verdad tuvieron clara conciencia los antiguos filósofos y la buscaron, pero para ellos estaba velada la identidad de la verdad primera, aquella por la cual son verdaderas todas las cosas. La pregunta que Pilatos le hace a nuestro Señor, ¿y qué es la verdad?, en cierto modo representaba a todo el mundo antiguo, a todos sus sabios. Es una pregunta que no brota de una actitud escéptica, sino de una tiniebla. La revelación del Verbo encarnado como la verdad es lo que abre las inteligencias. Es el relámpago que en un instante muestra las formas nítidas de todo aquello que el ojo enfermo no podía ver. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria,
gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Por cierto, esto es revelación y no filosofía, en el sentido más limitado, solo conocimiento por la razón natural, en que la entendemos ahora nosotros. Pero nadie puede desconocer que al revelarse Cristo como la verdad, señala con absoluta certeza que Él es el fin de toda sabiduría, y que por tanto aquella que lo ignore no es sabiduría. Decir esto no es confundir la filosofía con la teología, sino simplemente reconocer que ambas tienen una común finalidad y que esta es la perfección de la persona por el conocimiento de la verdad. Que por revelación conozcamos la identidad personal de esta verdad no quita absolutamente nada a las exigencias propias de la filosofía. La revelación solo le enseña el suelo firme y le indica hacia dónde debe dirigirse. Si la vida natural del hombre está elevada al orden sobrenatural por la gracia, la cual no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, también lo está la inteligencia y la filosofía. La revelación le indica a la filosofía discretamente que aquello que busca lo podrá encontrar y que el gozo de hallarlo será infinitamente más grande que todo lo que ella pudiera esperar. La mera mención de que la verdad es el fin de la filosofía provoca en nuestros días, por lo menos, intranquilidad y molestia. No es correcto ni aceptable en los medios intelectuales hablar de la verdad. Lo que tiene vigencia hoy no es lo dicho por Tomás, sino lo afirmado por Max Born, Premio Nobel de Física. Cito textualmente: la creencia de que solo hay una verdad y que uno mismo está en posesión de ella, me parece que es la más profunda raíz de todo lo que es maligno en el mundo. El complemento en el orden práctico de la sentencia de Born es lo que Marx había sostenido acerca de la finalidad de la crítica, nombre que en su tiempo y en los ambientes universitarios alemanes se daba a la filosofía. La crítica, escribe Marx, no es una pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión. No es un bisturí, es un arma. Su objeto es su enemigo, al cual no quiere refutar, sino aniquilar. Esta arma que coge Marx para aniquilar al enemigo ya se la venían preparando. Desde los nominalistas, para quienes no hay esencias universales, sino solo individuos que al carecer de naturaleza o especie se convierten en materia prima para el que quiera ajustarlos a su propio modelo. Es de Francis Bacon la frase de saber es poder. El conocimiento se resuelve en técnica, lo cual no perfecciona al hombre, sino que lo vuelca al mundo exterior, al mundo de lo solamente útil, de lo instrumental. Y claro está, es una visión esta que no permite establecer distinciones sobre la naturaleza de los instrumentos, y para la cual, por consiguiente, el hombre es simplemente otro instrumento, todo lo complejo y potente que se quiera, pero instrumento. El hombre es una cosa que produce otras cosas. Es una especie de robot de contextura muy refinada, cuya función es producir y consumir. No es posible concebirlo como un sujeto que tenga dominio sobre sus actos y que sea causa propia de su conducta. La inteligencia es una prolongación de los sentidos y cumple en el hombre la función que estos tienen en el animal, la de adaptarlo al medio. La voluntad, por lo mismo, es un instinto agudizado y capaz de retroalimentarse. En suma, el conocimiento no es en cuanto tal una perfección de la persona, ni la voluntad es la capacidad para amar el bien. Así, no hay en el hombre libertad de albedrío. Consecuente con estos principios,
John Stuart Mill decía que, siendo dados los motivos presentes al espíritu, el carácter y la disposición actual del individuo, se puede inferir infaliblemente la manera como obrará, y que si conocemos a fondo la persona y a la vez las influencias a las que está sometida, podemos prever su conducta con tanta certeza como un acontecimiento físico. Esta concepción determinista del hombre, ser sin ninguna trascendencia, está en la base de lo que se llama hoy liberalismo. No es casual que las doctrinas de Stuart Mill sean una de sus madres nutricias. Es en esta misma línea en la cual Ludwig von Mises sostiene que no hay más libertad que la engendrada por la economía de mercado, y en la que su discípulo Friedrich von Hayek afirma que lo que llamamos responsabilidad es solo una convención destinada a motivar ciertas reacciones, pero de ningún modo una realidad o un hecho en el individuo. Y una de las principales cabezas del conductismo, el behaviorismo norteamericano, Burrus Frederick Skinner, dice que la doctrina de la libertad se convierte cada vez más en menos eficaz como mecanismo de motivación y en más difícil de sostener como teoría comprensiva de la conducta humana. Todos controlamos y somos controlados. El control va siendo más eficaz a medida que aumenta el nivel de análisis de la conducta humana. Hasta aquí la cita. No es que estemos frente a una nueva filosofía o a un nuevo orden filosófico. Lo que hace el liberalismo no es una investigación sobre primeros principios y causas. Lo que reconoce como principio la libertad individual, al implicar la negación de la libertad de albedrío, se convierte en el peor instrumento de opresión aplicado a la vida de los hombres. El gulag liberal es mucho peor que el soviético, pues sus alambradas y sus guardias no se ven y se instalan en el mismo espíritu de los hombres, quienes, a cambio de la posibilidad siempre abierta de satisfacer sus gustos concurriendo a un mercado, aceptan que al bien se le llame mal y al mal bien. Por cierto, hay en nuestros días muchos profesores que se dicen de filosofía. Hay cátedras, congresos, publicaciones como nunca antes, pero la situación actual de la inteligencia humana es desoladora. No existe una verdadera autocrítica, ni siquiera existe vergüenza. Pero aún concediendo que hay siempre excepciones y que con esfuerzo se puede hallar un verdadero maestro, lo grave es que la verdad que pueda enseñar un maestro no tiene ninguna correspondencia con los intereses del común de la gente. Intereses que suelen ser fabricados por la publicidad masiva, la cual aviva el fuego de la codicia y de la lujuria. Son mundos distintos y entre sí opuestos. Es verdad que situaciones semejantes a esta se han dado otras veces en la historia. La condena de Sócrates se produce debido a un divorcio semejante entre la filosofía y los representantes del vulgo, cuyas reacciones también estuvieron condicionadas por la publicidad de entonces, las comedias, principalmente las de Aristófanes. Pero la filosofía no pereció ahogada por esa condena. La muerte ejemplar de Sócrates la hizo fructificar, y esos frutos fueron recogidos, y sus semillas a su vez sembradas por sus discípulos, hasta el punto de que en ese hito del tiempo, el de la condena y muerte de Sócrates, se puede reconocer el inicio de uno de los caminos más fecundos de la historia de la filosofía. Pero ahora no se persigue de ese modo a los filósofos. No es necesario. El enrarecimiento del aire espiritual no es ahora un fenómeno particular y localizado, como lo fue en Atenas después de la crisis de la guerra del Peloponeso. Es, por el contrario,
un fenómeno universal. Es la antiinteligencia que se difunde como nube tóxica al compás de la globalización. Ojalá lo nuevo tuviese siquiera la pretensión de ser una filosofía, o de ser un orden. Es el desorden o la anarquía organizados. Es un mundo en el que no se puede matar a un perro, pero sí a determinada clase de personas, a aquellas que viven todavía en el vientre de su madre. Si alguien osa invocar un orden natural o simplemente la ley de Dios, se alzan de inmediato voces de censura o, lo que es más frecuente, silencios de reprobación. Quizás se me reproche el ser pesimista, y reconozco que hay indicios como para sospechar que haya algo así. Sin embargo, no lo soy, aunque tampoco sea optimista. Creo que ambas actitudes están montadas sobre algo irreal. Lo real es, en cambio, que aún en la situación de odio a la inteligencia en la cual vivimos, somos criaturas de Dios que tienen entendimiento y voluntad y que pueden, si quieren, alcanzar el fin para el cual se les ha dado la existencia. Nadie puede quitarnos la libertad interior si nosotros no renunciamos a ella. Es posible, si hay voluntad para ello, buscar la sabiduría como la buscaron nuestros antiguos maestros. El acceso a ella está siempre abierto. Los impedimentos están puestos por los hombres. Lo cual significa que existe un orden filosófico, uno solo, que es aquel cuyo fin, es decir, su principio, entendiendo que el fin es la primera de las causas por definir la intención de quien actúa, su fin es el conocimiento de la verdad en singular. Es imposible que haya otro orden filosófico que sustituya a este. Otro distinto, según ya hemos visto, no es filosófico, porque para distinguirse debe tener otro fin diferente del conocimiento de la verdad, y tampoco por igual razón es orden, porque es contrario a la naturaleza de la inteligencia y por lo mismo perversión de ella. La sabiduría que nosotros debemos buscar es, por consiguiente, la misma que buscaron los antiguos maestros. Pero buscarla nosotros no es repetir lo que han enseñado esos maestros. Se trata, como ya hemos observado, de entender, no de repetir. Pero para entender hay que conocer aquella enseñanza. Es decir, hay necesidad de maestros. Sería una enorme presunción la de creer que podemos por nosotros mismos, partiendo de cero, conocer la verdad como la conocieron quienes nos han precedido en esta obra de la inteligencia. Si nos es posible ver más que los antiguos, es, como decía Bernardo de Chartres, porque somos enanos subidos a hombros de gigantes. Eugenio Dors ha escrito: copiará fatalmente quien no supo heredar. Todo lo que no es tradición es plagio. Hay muchos que piensan, si pensar es manifestar de este modo la propia ignorancia, que la tradición es una repetición del pasado. Lo cual no tiene sentido, pues como lo ha dicho ya Perogrullo, el pasado es ya pasado y no puede volver a ser presente. O también se piensa que es la tradición una imitación de lo que han hecho nuestros antepasados, impuesta simplemente por ser estos antepasados. Traditio viene de tradere, que significa entregar. La tradición es la entrega que nuestros antepasados nos hacen de lo que ellos ganaron y cultivaron, para que nosotros a nuestra vez lo cultivemos y lo hagamos fructificar. No es posible recibir lo que nos han dejado en herencia los antiguos maestros si no es mediante la actividad de nuestra inteligencia, es decir, entendiendo lo que ellos entendieron. No hay herencia, sobre todo en este orden de las cosas del espíritu,
si no media el esfuerzo para hacer propio lo que nos entregan. En esto consiste el saber heredar. Se trata, pues, de descubrir lo que estaba allí desde un principio. Hay que saber llegar a nuestra tierra patria, al modo de Chesterton, como quien desembarca en una isla desconocida. Sin duda, con la mejor de las intenciones, se intentó hace algún tiempo, segunda mitad del siglo XIX, empacar la tradición filosófica dentro de esquemas que hicieran relativamente fácil su aprendizaje para los novatos y su enseñanza para los profesores. Se inventó así la filosofía aristotélico-tomista, la cual es un artificio que no tiene propiamente que ver ni con Aristóteles ni con Santo Tomás. Santo Tomás, efectivamente aprende mucho de aquel, y hay entre ambos muchas ideas y tesis en común, pero también hay diferencias fundamentales, como por ejemplo lo que Tomás enseña y que el maestro del liceo no alcanzó ni siquiera a vislumbrar acerca del ser como lo más íntimo de cada cosa y lo que más profundamente la penetra. Pero aunque estas diferencias no existieran, son dos maestros, admirables ambos, pero distintos, por lo cual no tiene sentido el ayuntamiento de sus doctrinas en un solo híbrido. Aprender a entender implica una necesaria aproximación vital a la persona del maestro, pues no es sólo la lógica interna de su doctrina lo que hay que captar, sino que también hay que lograr la sintonía afectiva propia de un común amor por la verdad, lo cual no se logra mediante la reducción de la filosofía del maestro a esquemas, aunque estos, sin duda, puedan tener en algún momento utilidad didáctica. Se ha llamado filosofía perennis a la enseñada por los maestros escolásticos, la cual ha sido objeto de desprecio y hasta de burla a causa del lenguaje empleado por ellos, a los cuales, a los escolásticos, alude Erasmo de Rotterdam cuando escribe que los apóstoles precisarían de una nueva venida del Espíritu Santo si tuvieran que habérsela con estos teólogos de hoy. Es cierto que el nominalismo de los siglos XIV y XV hizo del lenguaje escolástico una cáscara vacía de contenido y que transformaron la metafísica en una especie de juegos lógicos. Pero también hay que tener en cuenta que Erasmo y muchos de sus colegas y herederos intelectuales no se esforzaron mucho ni poco para distinguir entre las filosofías de Tomás de Aquino y de Guillermo de Ockham, por ejemplo, o para apreciar la inmensa empresa de rigor y de precisión filosófica y teológica que dio vida a este lenguaje. No es raro descubrir que algunos de estos despreciadores de la escolástica, y que hoy abundan, usen su lenguaje cada vez que requieren expresar algo de manera precisa e inequívoca. Se puede afirmar, en efecto, que la escolástica es filosofía perennis, a condición de no entender que esto sea una especie de museo de doctrinas filosóficas y teológicas. Quien no sepa del amor a la verdad que impulsó la obra intelectual de los principales maestros escolásticos, ni haya sentido de cerca el ardor con que procuraron conocerla y enseñarla, ni haya percibido el cuidado y la discreción con que procuraron evitar y refutar el error, no entenderá nunca qué significa eso de filosofía perennis. El inmenso legado que ella representa no podrá hacerlo suyo sino aquel que sepa ser inteligente y que ame con vehemencia la verdad. La explicación última de la desoladora situación actual de la filosofía es sin duda la falta de amor a la verdad. Son duras las palabras de San Pablo a los tesalonicenses cuando se refiere
a los destinados a la perdición por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. Y aún más de temer es lo que enrostra San Juan a quienes quedan satisfechos con alguna buena intención o con actitudes de tolerancia y de diálogo. Conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Pocos son los que han parado mientes en que estas palabras apuntan en primer lugar a quienes tienen el deber de caridad de estudiar y conocer la verdad, dar testimonio de ella y enseñarla. Nada más. ¿Hay algunas preguntas? Bueno. Después de esta admirable conferencia sobre la filosofía en la actualidad, podríamos decir, vamos a hacer algunas preguntas al doctor Antonio Guido. Doctor Guido, hoy es muy común realizar encuestas de opinión para hacerse un juicio sobre las cosas, situaciones, etcétera. Lo vemos en la televisión, los diarios, etcétera. A su juicio, ¿cuál es el valor de las opiniones? Como respuesta a esa pregunta, el valor de la opinión de una persona a la cual conozca, un amigo mío, y dentro de una conversación, es de respeto y de consideración a esa opinión. Pero cuando se trata de opiniones manipuladas masivamente, provocadas, inducidas, no me merecen obviamente ningún respeto. Y creo que eso es precisamente uno de los engaños que usa actualmente la publicidad masiva. Es el hacerse sentir a la gente como que está haciendo algo muy importante, emitiendo una opinión ante un micrófono, ¿no? Y en el fondo se están burlando de ella. ¿Considera usted que toda filosofía que no se adscribe a la filosofía perenne de Santo Tomás necesariamente forma parte de la revolución anticristiana? No, no creo eso. Toda filosofía, en la medida en que lo es sinceramente una búsqueda de amor, una búsqueda de la sabiduría. Es decir, en filosofía no hay que pensar al modo ideológico, es decir, lo que no cuadra con el modelo que yo impongo no es verdadero, no vale, etcétera. Ahora, obviamente, la filosofía tiene sus propios criterios. No necesariamente hay que recurrir a lo que dice un determinado autor para pensar, para saber si otro autor tiene razón o no. Es necesario examinar, es necesario meterse en la filosofía de un autor para ver que es falso. Por ejemplo, en el caso de Kant, ciertamente una persona muy inteligente, capaz de un análisis fino. Sin embargo, el llegar como conclusión de su filosofía a decir que si hay algo que existe, que tiene su propia esencia, es algo que nunca yo puedo conocer, ¿cómo puede una persona como Kant decir objetivamente que no puede conocer las esencias si no conoce las esencias? Es decir, ¿cómo puede negar el conocimiento de algo cuyo conocimiento niega? Es decir, siempre a todo autor es posible examinarlo desde sus propios principios. Y desde esos principios, si ellos nos iluminan a nosotros, como es el caso de Aristóteles, como es el caso de
Santo Tomás, como es el caso de muchos otros autores, ¿no? Si de esos dos nos iluminan a nosotros y nos llevan a un cierto descubrimiento de algo verdadero, bendito sea Dios. No es simplemente un comparar sistemas, un colocar el modelo para ver si esto otro se acomoda o no se acomoda. Se trata de descubrir, y descubriendo, conociendo lo que muchos autores dicen, uno descubre también al mismo tiempo que lo fecundo que es la enseñanza de algunos, inagotable como es la de Santo Tomás, y lo vacío que es la enseñanza de otros. Pero ese vacío, claro, no aparece cuando simplemente comparamos, sino cuando tratamos de ver lo que hay dentro, nada más. Gracias. Aquí hay una pregunta, es muy específica sobre un autor, pero es interesante porque se puede hacer un acoplamiento a una tendencia, como dice la pregunta. Dice, hay pensadores tanto en México como en otros países que ponderan la llamada filosofía hermenéutica de Gadamer. Incluso hay quien la pretende compatibilizar con el pensamiento de Santo Tomás. ¿Considera usted legítimas estos intentos? Evidentemente, en todo autor hay ciertos chispazos de conocimiento y de saber. Y cuando una persona es inteligente, realmente puede llegar a aquello. Es el caso para mí de Gadamer y otros autores contemporáneos, pero que al ignorar una tradición filosófica, y hay que ver que es el gran peso que llevan encima los filósofos alemanes, el considerar que la tradición filosófica empieza en Kant, y no conocen, por consiguiente, a todos los grandes escolásticos, están, por lo mismo, obligados a repetir lo que otros han dicho, pensando que son propios descubrimientos. En el caso concreto de Gadamer, sin haberlo estudiado más profundamente, me parece que es eso, es decir, hay intuiciones importantes en él, pero intuiciones que tienen ciertas raíces que él no alcanza a ver, simplemente porque no tiene en cuenta esa tradición filosófica a la cual me referí. Además de la tendencia marcada en nuestros días a buscar lo novedoso, ¿no cree usted que hay un retorno a las filosofías helenísticas tardías, sobre todo epicureísmo y escepticismo, como trasfondo sofístico de muchas filosofías novedosas de nuestros días, por ejemplo, postestructuralismo, posmodernismo, filosofía analítica y otras? Bueno, en fin, aquí hay mucho metido en el mismo saco, ¿no? Hay en el mundo antiguo una clara decadencia de la filosofía que se produce, podemos citar alguna fecha, después de la muerte de Aristóteles. A partir de entonces, y como de ello testimonia San Justino en su diálogo con Trifón, se constituyen diversas escuelas filosóficas y cada una de ellas pretende ser la más fiel a determinados maestros. Y esas escuelas, por consiguiente, se convierten en círculos cerrados en que ya no se busca la verdad, sino la fidelidad al maestro, el ser más propiamente peripatéticos que otros o platónicos que otros, en fin, etc. Eso esteriliza la filosofía. Y es lo que a mí me parece que ocurre con muchas tendencias de la filosofía contemporánea. No es que sigan a determinados maestros, pero que se encierran en determinadas concepciones de las cosas que los limita en cuanto a darse cuenta de ese horizonte amplísimo que es la filosofía en Occidente, si es que verdaderamente se la quiere descubrir. La filosofía analítica, por ejemplo, al quedarse en el análisis de un lenguaje, ignora que ya se ha hecho otra filosofía de análisis del lenguaje, que el nominalismo, entre otros, entre sus aspectos positivos, dio ya eso, ¿no? La teoría de la suposición, en fin, etcétera, y muchas otras cosas.
Y ha ocurrido con filósofos analíticos actualmente que ellos mismos o descubren esto que no conocían o no lo descubren y están condenados a repetir lo que ya se había dicho en cuanto a lo positivo que pueda haber en dichas doctrinas. Creo, en otras palabras, que actualmente, viendo la situación de tantas escuelas filosóficas, tan parcializadas y tan encerradas en un criterio, en un principio, se está repitiendo esa decadencia de la filosofía que se produjo después de la muerte de Aristóteles. Gracias. ¿Cómo se puede evitar que los jóvenes caigan en una tendencia relativista y a la vez al liberalismo? ¿Cómo se puede evitar? Primero, esos jóvenes aprendiendo a ser honestos consigo mismos y con los demás. Porque es en esa honestidad, en esa seriedad con que se hagan las cosas, donde se va a cultivar lo que es fundamental, que es el amor a la verdad. El amor a la verdad es algo que se opone al amor a sí mismo en el sentido de ponerse a uno sobre otras cosas. Ahí está un tema que va a ser tratado más adelante, el tema de las dos ciudades. O se ama a Dios o se ama al mundo, pero no son compatibles. La formación, la iniciación a la verdadera filosofía, a una tarea, a una vida de dedicación al amor a la verdad, requiere esa seriedad consigo misma en la propia aplicación a la disciplina intelectual, reconociendo que es difícil y no queriendo buscar frutos inmediatos, sobre todo aquellos frutos que puedan hacerlo brillar delante de los demás. Gracias. Esta es una pregunta que ha sido contestada dentro de la conferencia, pero sí me gustaría insistir en ello para acceder un poco más a los jóvenes. Dice, en el mundo actual, ¿cómo podemos concebir la autocrítica para conocer el bien y el mal, si la sociedad impone y absorbe como malo lo que en mi saber es correcto? Sí, me parece que está, por lo menos intenté responder, y enlaza con la respuesta anterior. El conocer el bien y el mal es algo que está siempre al alcance de un entendimiento bien formado y sobre todo un entendimiento complementado con la virtud moral. Porque hay que ver que el entendimiento, para ser recto, tiene que recibir esa rectitud de la dirección que le muestra la virtud moral. La tarea intelectual es inseparable de la integridad moral. Y es precisamente esa la base que nos va a permitir ver, descubrir lo que es la ley, lo que es la norma, para discernir entre el bien y el mal, y es lo que nos va a permitir también recibir con humildad la tradición de nuestros mayores, quienes han enseñado también qué es lo bueno y qué es lo malo. Gracias. ¿Considera que las tendencias hacia las habilidades de pensamiento, critical thinking, actuales... Perdón, no oí bien. ¿Considera que las tendencias hacia las habilidades de pensamiento, critical thinking, actuales, es lo mismo que el antiguo trivium o humanismo? No sé, no conozco en detalle cuáles son esas habilidades que actualmente se practican. Ahora bien, si son habilidades del entendimiento, evidentemente tienen elementos propios de aquellas viejas, antiguas disciplinas. La disciplina, es decir, el modo de tomar forma una cosa, solo puede corresponder a lo que es esa propia cosa. La inteligencia solamente se puede formar, se puede agudizar, se puede preparar para alcanzar ciertos objetivos, atendiendo lo que es la inteligencia. Evidentemente hay habilidades, hay oficios que apuntan a objetivos particulares. El objetivo de un artista, por ejemplo,
Es otro el objetivo de un teólogo o de un filósofo, porque tiene ante sí la verdad en su universalidad. Y eso exige la formación de la inteligencia en todos sus aspectos fundamentales, en sus disciplinas básicas, que son justamente las que he señalado como del trivium, y luego el quadrivium, que es ya la aplicación de aquello a lo real. En la medida, ciertamente, que haya disciplinas que tengan estos elementos esenciales de la disciplina propia de la inteligencia, indudablemente que serán positivas. A ver, ¿lo lee? Sí, gracias. Entendemos que solo existe la filosofía de la verdad de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, pero es que después del Concilio Vaticano II existe una nueva teología, un nuevo orden teológico dentro del nuevo orden mundial. No existe. Punto. No tengo más que decir. Además, no hay que confundir a los maestros de la filosofía únicamente con Aristóteles y Santo Tomás. Por cierto, hay que tener más discernimiento y saber descubrir lo que muchos otros han enseñado. Pero en la segunda parte de la pregunta, si existe un nuevo orden o si existe una nueva teología, digo que como teología propiamente tal o como filosofía propiamente tal, no existe. Sí, además en la conferencia se había dado la explicación. ¿Qué defensa queda al católico cuando enfrenta a enemigos que distorsionan el significado de las palabras y cuando se enseña no la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda de su propia explicación? ¿Qué es lo que dice el comienzo? ¿Qué defensa queda al católico? Sí. La defensa es, desde luego, no aceptar entrar en el juego de aquellos diálogos en que no se definen el sentido de las palabras, que es precisamente aquello que actualmente se llama diálogo. La defensa del católico a veces ha de ser simplemente el testimonio de la verdad, testimonio que a veces incluso puede llegar a imponerse como un silencio obligado, es decir, ante una imposibilidad de entender lo que uno pueda decir, hay veces que no hay más remedio que quedarse en silencio, pero no, obviamente, sumarse a las voces de lo que dicen los demás. Les recuerdo que uno de los padres del liberalismo, Adam Smith, conocido por sus teorías económicas y menos conocido por sus teorías éticas, él decía que debemos calificar como bueno aquello que inspire simpatía en los demás y como malo aquello que inspire antipatía en los demás. Es decir, tenemos que actuar de acuerdo al que dirán. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar los católicos, asumiendo con claridad nuestra propia posición, aun cuando eso signifique que nos dejen en el silencio y en el arrinconamiento más completo. ¿Puede mencionar el papel que debe tener la filosofía en una universidad? Creo que una universidad que no tiene filosofía, es decir, que no se cultiva la filosofía, no es universidad, simplemente. Porque una universidad, precisamente, es aquella que mediante sus facultades, es decir, sus poderes espirituales, esos son las facultades, tiende a un objetivo por diversas vías, que es la verdad. ¿Cuál es la facultad dentro de una universidad que define cuál es ese fin al cual todos los saberes han de alguna manera converger? La de filosofía y teología, naturalmente. Esa función es la que han cumplido tradicionalmente las facultades de teología y filosofía en las universidades. No me estoy refiriendo al hablar de una facultad a
organizaciones administrativas de la universidad. Pueden tener otro nombre, puede no identificarse, pero la presencia de la filosofía en la universidad es absolutamente indispensable, porque la filosofía da visión del fin, de la meta. Y sin tener clara cuál es la meta, obviamente todos los otros caminos que se puedan seguir son inútiles. Es decir, la universidad tiene que tener una filosofía y tiene que enseñarla, y tiene que ser esa filosofía la base precisamente del cultivo de todos sus saberes. Gracias. Hay bastantes preguntas, algunas ya han sido respondidas y otras, esta es la primera conferencia del Foro Fe y Ciencia, van a ser respondidas conforme vayan avanzando las conferencias y los paneles. Y una última pregunta, ¿se contrapone la idea de los antiguos filósofos con la concepción de la filosofía de nuestro Señor Jesucristo, aunque los primeros existieron antes? No entiendo la pregunta. Precisamente el problema es que confunde a nuestro Señor Jesucristo como un filósofo. Sí, claro, es decir, no se trata de entender a nuestro Señor como un filósofo que enseñó la filosofía como la enseñaron los antiguos maestros. Él la enseñó de otro modo, de un modo mucho más perfecto, dando testimonio de sí como Hijo de Dios y como la verdad. Es decir, en ella, en Él, en esa verdad, se encierra toda filosofía y es la pauta para discernir acerca de lo verdadero que hayan enseñado los otros filósofos. Es decir, estamos por consiguiente en planos completamente distintos, no separados, por cierto. De alguna manera los primeros filósofos cristianos se ocuparon de este problema, es decir, qué relación había entre las verdades enseñadas por los precristianos y la verdad de Cristo. Pero son dos planos, digo, comunicados en el sentido de que el criterio universal es Cristo como verdad subsistente respecto de toda la filosofía. Muchas gracias. Y a continuación vamos a dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia. Hay un nuevo orden filosófico, dictada por el doctor Antonio Guido, y los relatores son el doctor Miguel Flores Cantú y el doctor Jorge Fernández Sánchez. Lo nuevo ha gozado siempre de poderes seductores, también en filosofía. El problema está en que la mayoría de las novedades ya no lo son al día siguiente, y que estar pendiente de ellas obliga a una gimnasia mental agotadora y que no da absolutamente ningún fruto. Pero hay novedades que permanecen. La condición es que se presenten no solo como algo distinto a lo que ya se sabía, sino como aquello que por razón de su intrínseco valor trasciende lo meramente temporal. Aquello que es perfecto es nuevo porque es inagotable. Siempre es posible allí un nuevo descubrimiento. Podemos, por tanto, improvisar por el momento una respuesta a la pregunta inicial, si hay una nueva filosofía, la cual es muy antigua. Es la sabiduría lo que busca el filósofo, y ella consiste, en palabras de Aristóteles, en saberlo todo en la medida de lo posible, sin tener ciencia de cada cosa en particular. Es decir, lo que se busca es entender, y el objeto del acto de la inteligencia es todo. El conocer es la mayor perfección a la cual puede aspirar una criatura. Dice Tomás de Aquino que la perfección que corresponde a cada cosa según su especie o naturaleza es siempre limitada, porque excluye la perfección propia de las demás cosas. La última perfección a la cual puede alcanzar el alma, según los filósofos, es que en ella se describa todo el orden del universo y sus causas, con lo cual identificaron también el último fin del hombre, fin que, según nosotros, se dará en la visión de Dios. Se trata de la perfección del sujeto por el acto de conocimiento, y el conocimiento es necesariamente de algo, es decir, que no es un estado interior o una mera afección, sino un acto especificado por aquello que se conoce, lo cual de este modo se hace presente al sujeto como su objeto. El conocimiento es por su propia naturaleza objetivo. Es el saber que elige por sí mismo y no en razón de utilidad. En otras palabras, es el saber más inútil, precisamente porque vale por sí mismo y no por otra cosa para la cual sirva.
como el saber construir vale solo en la medida en que sea un bien tener algo construido, o el saber cocinar solo en la medida en que haya necesidad de comer, lo cual significa que es la filosofía la que examina principios y señala fines, y que todas las otras ciencias reciben de ella la definición de sus propios fundamentos. No se trata, como dice la barbarie actual, de hacer filosofía. Son otras las cosas que se hacen, sino de saber, y de saber con verdad. Se trata de aprender a ser inteligente. Esta disciplina tiene en su base algo trivial, requisito para todo hombre que quiera ejercer como persona inteligente, y que en razón de esto ha constituido por siglos la base de lo que en la civilización de Occidente ha sido llamado educación secundaria. Es aquello que los antiguos llamaron el trivium, o lo que también se llamó humanidades. Las tres disciplinas, de ahí el nombre, que han conformado esta etapa fundamental en la educación de la inteligencia son la dialéctica o lógica, la retórica y la gramática. Esto no era una filosofía, es más elemental que la filosofía, pero por lo mismo es una puerta de entrada a ella absolutamente indispensable. La definición clásica de verdad, asumida como la más precisa por Tomás de Aquino, la expresa como la adecuación de la cosa y el intelecto. Agustín decía: no quieras ir fuera, vuélvete a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. La verdad está en nuestros entendimientos y se trata de descubrirla, pero no se identifica con nuestros entendimientos, está en ellos por participación, como la figura visible en el espejo. Por consiguiente, conocer la verdad exige trascenderse a sí mismo, para reconocerla en su origen. Esta búsqueda de la verdad en su origen es la tarea del filósofo, cuya finalidad no es la de registrar la multitud de verdades particulares, sino descubrir la verdad por la cual ellas son verdades. La pregunta que Pilatos le hace a nuestro Señor, ¿y qué es la verdad?, en cierto modo representa a todo el mundo antiguo, a todos sus sabios. Es una pregunta que no brota de una actitud escéptica, sino de una tiniebla. La revelación del Verbo encarnado como la verdad es lo que abre las inteligencias. Es el relámpago que en un instante muestra las normas nítidas de todo aquello que el ojo enfermo no podía ver. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por cierto, esto es revelación y no filosofía en el sentido más limitado. Solo conocimiento por la razón natural. En que la entendemos ahora nosotros. Pero nadie puede desconocer que al revelarse Cristo como la verdad, señala con absoluta certeza que Él es el fin de toda sabiduría, y que, por tanto, aquella que le ignore no es sabiduría. Si la vida natural del hombre está elevada al orden sobrenatural por la gracia, la cual no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, también lo está la inteligencia y la filosofía. En la filosofía actual, el hombre es una cosa que produce otras cosas. Es una especie de robot de contextura muy refinada, cuya función es producir y consumir. No es posible concebirlo como como un sujeto que tenga dominio sobre sus actos y que sea causa propia de su conducta. La inteligencia es una prolongación de los sentidos y cumple en el hombre la función que estos tienen en el animal, la de adaptarlo al medio. La voluntad, por lo mismo, es un instinto agudizado y capaz de retroalimentarse. Esta concepción determinista del hombre, ser sin ninguna trascendencia, está en la base de lo que se llama hoy liberalismo. Todos controlamos y somos controlados. El control va siendo más eficaz a medida que aumenta el nivel de análisis de la conducta humana. Lo que hace el liberalismo se convierte en el peor instrumento de opresión aplicado a la vida de los hombres. El gulag liberal es mucho peor que el soviético, pues sus alambradas y sus guardias no se ven y se instalan en el mismo espíritu de los hombres, quienes a cambio de la posibilidad siempre abierta de satisfacer sus gustos concurriendo a un mercado, aceptan que al bien se le llame mal y al mal bien. Por cierto, hay en nuestros días muchos profesores que se dicen de filosofía. Hay cátedras, congresos, publicaciones como nunca antes, pero la situación actual de la inteligencia humana es desoladora.
No existe una verdadera autocrítica, ni siquiera existe vergüenza. El enrarecimiento del aire espiritual no es ahora un fenómeno particular y localizado, como lo fue en Atenas después de la crisis de la guerra del Peloponeso. Es, por el contrario, un fenómeno universal. Es la antiinteligencia que se difunde como nube tóxica al compás de la globalización. Ojalá lo nuevo tuviese siquiera la pretensión de ser una filosofía o de ser un orden. Es el desorden o la anarquía organizados. Es un mundo en el que no se puede matar a un perro, pero sí a determinada clase de personas. Nadie puede quitarnos la libertad interior si nosotros no renunciamos a ella. Es posible, si hay voluntad para ello, buscar la sabiduría como la buscaron nuestros antiguos maestros. El acceso a ella está siempre abierto, los impedimentos están puestos por los hombres. Lo cual significa que existe un orden filosófico, uno solo, que es aquel cuyo fin es el conocimiento de la verdad en singular. Eugenio d'Ors ha escrito: copiará fatalmente quien no supo heredar. Todo lo que no es tradición es plagio. Traditio viene de tradere, que significa entregar. La tradición es la entrega que nuestros antepasados nos hacen de lo que ellos ganaron y cultivaron, para que nosotros, a nuestra vez, lo cultivemos y lo hagamos fructificar. No hay herencia, sobre todo en este orden de las cosas del espíritu, sino media el esfuerzo por hacer propio lo que nos entregan. En esto consiste el saber heredar. Aprender a entender implica una necesaria aproximación vital a la persona del maestro, pues no es sólo la lógica interna de su doctrina lo que hay que captar, sino que también hay que lograr la sintonía afectiva propia de un común amor por la verdad, lo cual no se logra mediante la reducción de la filosofía del maestro a esquemas, aunque estos, sin duda, pueden tener en algún momento utilidad didáctica. La explicación última de la desoladora situación actual de la filosofía es, sin duda, la falta de amor a la verdad. Gracias.